fastidiosa pregunta esta de si a Samuel se le apareció, si a Saúl se le apareció Samuel después de muerto. Porque entonces si digo que sí, digo que los muertos salen. Y si digo que no, entonces tengo un problema. ¿Y cómo él salió? Claro, pero lo que dicen que no, eso fue una permisibilidad divina. Entonces, pues si hubo una permisibilidad divina, quiere decir que ya hubo un precedente. Y cualquiera puede alegar y decir, pues mira, en el caso de mi bisabuela fue una permisibilidad divina también, porque mi bisabuela se me apareció a mí. Entonces, ahora, ¿cómo echamos para atrás? Porque cualquiera va a hacer uso ¿de qué? Del recurso de la permisibilidad divina. Pues mire, ni es una cosa ni la otra, porque a fin de cuentas el historiador de la vida de Samuel no quiere contar si los muertos salen o no salen. Eso no es lo relevante para él. Lo que él quiere hablar es del pecado de la obstinación de Saúl. Y para eso toma entonces como recurso que el pensamiento que se tenía en aquel tiempo. ¿Por qué prohibían el espiritismo y la brujería en el tiempo de Saúl? Porque así era como la gente creía. Y Dios sabía que si la gente creía así, entonces no iban a creer ¿a qué? A la Escritura. Por lo tanto, esto es parte de un proceso, de una influencia que había en aquel tiempo. Y el autor utiliza ese recurso de esa influencia para explicar. Pero ni el autor estaba allí. El autor de las crónicas que narra la historia no estaba allí. Lo que está dando es una explicación religiosa al fenómeno dentro del contexto de su tiempo, de cómo él entiende la fe. Mire, y la fe, oiga bien, la fe, Dios es el mismo, pero la fe nosotros la vamos a entender en tiempos distintos. Cuando usted iba a pensar en su vida, que usted iba a tener a un pastor 30 años atrás, cuando usted iba a pensar 30 años atrás, que usted iba a tener un pastor en un suéter por fuera, todo enmangueletado, en tenis, dándole un estudio bíblico. Nunca se hubiera pensado. No se prenda al diablo si aparece un pastor de esa manera, porque ese era el pensamiento que tenía. Dios sigue siendo el mismo, pero nuestro pensamiento teológico, ¿qué ha hecho? Ha evolucionado. Y como nuestro pensamiento teológico ha evolucionado, claro, puede ser que aquí vino una hermanita que claro, tuvo la valentía de confesármelo. Pues porque veía que en esta mano las uñas están cortas y en esta mano las uñas están largas. Y ella miraba eso y decía, pero qué cosa fea tiene ese pastor en sus manos, una mano con uñas cortas y otra mano con uñas largas. Y se levantó y agarró su cartera y se fue, la pobre. ¿Por eso? Se fue porque para ella eso era como una abominación, ¿verdad? Era escandaloso para ella. Hasta que alguien le dijo, no, mira, lo que pasa es que él toca guitarra. Y entonces, pues para tocar guitarra, pues tiene una mano con las uñas cortas y otra con las uñas largas. Y la hermanita tuvo por lo menos esa entereza, ¿verdad? Pastor, perdóneme, mire, yo lo juzgué mal a usted por eso. Y mire, si usted me lo hubiera hecho, yo me como las uñas. Por eso. Pero fíjese que las cosas cambian. Las cosas van cambiando. Entonces, en la teología sucede así. Mire, ese querido y ese hombre extraordinario de Dios llamado G.J. Ávila, ¿cuántos televisores no rompió en la década de 70? ¿Ah? Y sin embargo ahora, ¿desde dónde ministra? De ahí, pues, ¿por qué? Porque los pensamientos cambian. De hecho, ya hubo un tiempo que le hacíamos la broma y decíamos, G.J., y este cajón del diablo, y decía, ay, Dios mío, aquellos tiempos, ¿verdad? Que uno pues creía tantas cosas, pero uno va cambiando, uno va evolucionando. Yo viví el tiempo donde había una sección que decía caballeros y la otra dama, y aquí yo veo un jebulú, unos sentados unos al lado de otros, porque las cosas cambian. Entonces, al hacer el estudio teológico, nosotros tenemos que mirar el contexto ese contexto histórico. Pues miren, ¿qué decimos aquí en el libro de Job del entendimiento de Satán? ¿Quién es Satán aquí? Para que usted no se le vaya a tribular, déjeme decirle primero lo que para usted es conveniente escuchar tal vez. Este Satán es el mismo Satán de hoy, pero desde luego, este Satán de hoy ha venido trascendiendo en el pensamiento teológico de la Iglesia y del mundo de Israel.
Porque en el mundo antiguo judío, lo bueno y lo malo provenía de ¿quién? De Dios. Pero después del exilio babilónico, el pensamiento del pueblo de Israel empezó a cambiar. Y siguió cambiando y siguió progresando y progresando y progresando. A tal punto, ¿sabe qué? A tal punto que la iglesia llegó a declarar: todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de ¿quién? Del Padre de las luces. Lo bueno proviene de Él, lo malo no proviene de Él. Entonces se hizo la separación. Pero en el tiempo en que se escribe el libro de Job, este Satán del que habla aquí es el mismo sinvergüenza que nosotros reprendemos hoy, en el nombre de Jesús. Pero en aquel tiempo no había que reprenderlo. En aquel tiempo, el entendimiento que se tenía de Satanás es que Satanás era una especie de fiscal. Una especie de fiscal. ¿Cómo se traduce al latín, al español, la palabra Satán? ¿Alguien sabe? Satán es acusador. Eso significa Satán. Acusador. Ese es el significado de Satán. Y todavía sigue teniendo el mismo significado, aun cuando nuestro pensamiento hoy sobre Satán es diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que éste vino a matar, a robar, ¿qué? Y a destruir. Ahora, en el entendimiento del escritor del libro de Job, este Satán era un fiscal. Y este era un fiscal de la corte divina. Por eso era que podía entrar. ¿Ve? El cielo es seguro. Si entendemos la historia. Por eso es que él podía entrar en la mente del autor de Job. Satán es un fiscal que trabaja dentro de la corte celestial. Pero ¿para qué trabaja él? A él le fastidia saber, según el libro de Job, a él le fastidia saber que haya un hombre justo en la tierra. Y él tiene la tesis de que sobre la tierra ningún hombre puede ser justo, ningún hombre puede ser santo, y ningún hombre puede servir a Dios por nada. Esa es su tesis. Mire, los que son abogados aquí, los que conocen el campo de las leyes, saben muy bien que la mentalidad del fiscal es distinta a la mentalidad del abogado defensor. Si el fiscal asume una mentalidad de abogado defensor, no puede ser fiscal. Porque dentro de la función en el tribunal, la responsabilidad de ese hombre es representar al pueblo. Y él va a partir de la premisa de que ese acusado es culpable, hasta que prueben lo contrario de él. Yo voy a buscar toda la evidencia mire, ese hombre no tiene nada personal con el acusado, lo único que tiene una función de fiscal, y esa función de fiscal dice: no, yo como representante del pueblo, yo no voy a defraudar al pueblo, yo tengo que llevar y encauzar a este hombre por lo que yo he encontrado. Pues ese Satán, en la mentalidad del autor de Job, es ese fiscal que dice que Andrés es un hombre íntegro. No. A este lo expurgo yo, hasta que finalmente le rompo su integridad. Y desde luego, la tarea de este Satán era, en las reuniones celestes, decirle a Dios: mira, todos esos que han dicho que son justos, mira para que tú veas que a todos los debes desplumar, a todos los he hecho triza. Pero llegó un día, que lo vamos a ver hoy, donde Dios le dice: oye, y de toda esa gente que tú has desplumado allá abajo, ¿tú has considerado a Job? Mire, y en la mentalidad del autor del libro de Job, allí lo que se da es como, yo no tengo otra palabra para decirlo, es como una apuesta. Es como Dios diciéndole a Satán: aquí tengo un gallito, a probarte a ti, que en mi creación hay gente que puede guardarse fiel, y en mi creación hay gente que puede ser justa.